Perashat Vayhi, año 5776. Vayhi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Vivió Jacob en la tierra de Egipto. Sheva Esre Shana, 17 años. Vayhi Yemei Jacob, fue la vida de Jacob Shene Hayab, Sheva Shanim, 7 años. Ve'arbaim U'at Shana, 147 años. Cuenta la Torá que Jacob vivió en Egipto 17 años. Esta perashá está setumá. ¿Qué significa setumá? Que entre esta perashá y la perashá anterior, que viene siendo Vaigash, no hay ninguna diferencia. Siempre en todas las perashiot tiene que haber un mínimo de diferencia de 9 letras o 3 renglones incluso hay veces. Pero en esta perashá está todo corrido en la Torá. En el Sefer Torah está todo corrido, no hay diferencia. Lo van a ver en Shabbat cuando saquen el Sefer Torah. La perashá empieza en la mitad. ¿Por qué empieza en la mitad? Explica Rashi. Primero hay que saber que esto no es así nomás. Este setumá está hecho así desde el tiempo de Moshe Rabbenu. Así se escribió la Torá. Se escribió de una manera así. Tenemos Kabbalah de Ezra Sofer, que así es como es la perashá. ¿Y por qué está setumá? Explica Rashi. Por cuanto que falleció Jacob Avinu, se taparon los ojos y el corazón del pueblo de Israel y ya no podían ver las cosas. Por eso, para simbolizar eso que se tapó, la perashá también se tapó y se escondió. Otra explicación trae el Midrash, que Jacob Avinu quiso descubrir la fecha exacta de la venida de Mashiach, de la redención. Quiso descubrirlo, pero ¿qué ocurrió? En el momento que lo iba a decir, se le tapó y se le olvidó. Por eso la perashá está tapada como un símbolo de ¿qué? De que ahí hay una cosa olvidada. Le va a tratar de dar un pirush nuevo. ¿Por qué esta perashá está tapada más que otras perashot? Hay la perashá que falleció Abraham Avinu, no está tapada. Hay una perashá que falleció Yitzhak Avinu, no está tapada. Esta perashá está tapada. ¿Qué ocurre aquí? Yo les voy a decir una cosa importante. Tapada significa que no empieza la perashá de un renglón nuevo. Es corrida de la perashá anterior. En el Sefer Torah vas a ver que está todo corrido. No hay ninguna separación, no hay letras de separación, está todo corrido. ¿Por qué la perashá está cerrada? No hay un punto de separación entre esta y la pasada. Esto simboliza, ¿qué significa que tapó los ojos de Am Israel? Nosotros cada generación baja un poquito el nivel de la generación. Cada generación que se aleja desde Matán Torah, de que se dio la Torah en el monte Sinai, la generación baja su nivel espiritual. ¿Qué significa? Nosotros decimos Ima Rishonim que Malachim. Si las generaciones pasadas fueron como ángeles, nosotros somos personas. Si las generaciones pasadas son personas, ¿nosotros qué somos? Burros. Disculpen la palabra. Pero ¿por qué dice así el Talmud? Dice el Talmud así para decirte y demostrarte cuánto las generaciones van bajando, generación tras generación, van decayendo, van bajando, se van perjudicando y la gente va decayendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué va bajando? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Qué? Generación tras generación. Desde que se dio la Torá nos estamos alejando de la fecha que se dio la Torá. Vamos cada vez más lejos, más distanciados y menos concentrados en lo que es la espiritualidad. Y por eso la generación baja a nivel espiritual. Puede ser que a nivel material, social, a nivel de ¿cómo se dice? A nivel, otros niveles, puede ser que avance la generación, pero a nivel espiritual baja. Pero hay veces pasa, dicen nuestros sabios, algunas generaciones que no baja un escalón, baja de una vez 20 escalones. ¿Cuándo ocurre esto? Más que todo las generaciones que tienen que pasar en el galut, en el exilio. Cuando hay que pasar de un exilio a otro, cuando hay que pasar de un país a otro,
¿Qué es lo primero que ocurre? Un bajón a nivel espiritual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el pueblo de Israel tiene que estar en exilio y pasar tantos países? ¿Por qué tenemos que pasar por tantos países? Explica Rav Hida en su libro Petach Enaim que cuando Adam Rishon cometió lo que cometió, de que comió del árbol del Da'at, de la sabiduría, en ese momento muchas como chispas, como partes de santidad fueron dispersas en el planeta completo, en el mundo entero. ¿Y qué pasa? Nuestro trabajo para traer Mashiach, tenemos que recoger todo eso que él hizo. ¿Cómo se recoge todo eso que se dispersó en el mundo? Cuando viene un Yehudí y contesta un amén, estudia Torah, hace un minyan, hace una mitzvah, en ese momento se recoge ese espacio perdido que se perdió por Adam Rishon. Dice, ¿qué pasa? En cada país hay tantos kilos de Kedushá que hay que recoger. ¿Qué pasa si están los judíos, por decir un ejemplo de un país, en Rumania? Hay 100 kilos de Kedushá. Para recoger esos 100 kilos de Kedushá hace falta cada año, se saca 0.1, hace falta 1000 años. Después de 1000 años los judíos ahí recogiendo, terminó un momento que se acabó todo lo de Rumania. ¿Qué pasa en ese momento? Todos los judíos se tienen que ir de Rumania. Dios pone alguna excusa, alguna cosa, y se desaparece, no hay comunidad judía en Rumania. ¿Por qué? Ya recogieron todo lo que tenían que recoger de ahí. Y de repente, en vez de Rumania, se van a Checoslovaquia. Se quedan en Checoslovaquia no sé cuántos años y se van. Recogieron todo lo de Checoslovaquia. Y hay países donde se quedan más tiempo y hay países donde se quedan menos tiempo. Ustedes lo pueden ver como a través de los años así ha ocurrido la historia judía. Y dice Rav Hida que hay países que tú vas a ver que no tienen Torah, no tienen Jajamim, no tienen nada. ¿Por qué? Porque ya recogieron todo lo que hay ahí, ya no quedó nada. Países que hay más, países que hay menos. No sé cuánto hay en Panamá, hay que medirlo en un medidor especial. Resulta que ¿qué pasa? Que a través de los años van recogiendo y van bajando. Cuando hay un galut, cuando hay un exilio, el momento del traspaso de país a país, mientras uno se acopla al nuevo país, se acomoda al nuevo país, ¿qué pasa? Viene un bajón a nivel espiritual. A veces más fuerte, menos fuerte, pero un bajón fuerte. Y ese bajón viene por la mudanza, porque terminaste y empezaste en el intermedio. Ese bajón baja de una generación a otra, de 100 a 50, no de 100 a 90, de un golpe. Y por eso, ¿qué sucede? Dice, sucede que hay que hacer mucho esfuerzo cuando uno pasa a un país nuevo. Y eso es lo que pasa cuando hay comunidades nuevas que se arman en países. Fíjense ustedes, lo primero que baja es la parte espiritual. Después otras cosas. Dice, el pueblo de Israel bajó a Egipto. Jacob Avinu se cuidó, hizo una yeshiva en Egipto, hizo Torah en Egipto, todo lo que hizo, pero con todo y todo, el nivel espiritual cayó muy, muy, muy fuerte. Tan fuerte cayó que la Torah lo insinuó, Nistatemu Enehem Shel Israel. Se le taparon los ojos. O sea, en el tiempo de Jacob éramos como si fueran profetas. Pasó la temporada de Jacob y no somos ni personas. O sea, caímos muy fuerte. Ese caída tan fuerte, lo quiso insinuar con este Nistatemu Enehem Shel Israel. Por eso la Torah recalca, Vaihi Jacob. Jacob vivió. Cuando estando alrededor, cercano a Jacob Avinu, eran otras personas. Cuando uno se acercaba a él, estaba a unos metros de él, era otra persona. Faltó Jacob, ya es otra generación, otras personas, otro mundo. ¿Por qué otro mundo? Un mundo con Jacob es un mundo sin Jacob es otro mundo. Así es como Hashem Yitbaraj hizo a los tzadikim en la generación, no nada más a nivel, la gente piensa que nada más a nivel de estudio, que estudiaba Torah, no, también a nivel económico, porque Jacob Avinu llegó a Egipto y había 2 años de hambre en Egipto. Llega Jacob, después de unos meses se termina el hambre y empieza a subir la economía de Egipto y se convierte rica y un país fuerte y todo se resuelve todo. A nivel de salud, cuando hay un tzadik en la ciudad, la gente se enferma menos en la ciudad. Todos los niveles, hay un tzadik, afecta a todos los niveles, como dice la Gemara, la Jochma, la Torah. Por eso Jacob Avinu, tener un Jacob Avinu era algo muy grande. Falleció Jacob,
se taparon los ojos del pueblo de Israel. Perdieron su guía, perdieron su visión, perdieron su futuro. ¿Cuántos años vivió Jacob Avinu en Egipto? 17 años, igual como suma la palabra Tov. Explica el Ramban Alaba Shalom y dice que el Galut de Egipto fue uno de los exilios muy grandes y muy fuertes del pueblo de Israel. Por eso dice que aunque pareciera que era Tov, que era bueno esa época que bajaron a Egipto, ¿por qué? Porque Yosef le mantenía a Jacob, vivía como un rey, no tenía ningún problema, no le faltaba nada, estaba tranquilo, estaba seguro, tenía paz, tenía todas las cosas buenas que uno puede desear. ¿Tenía quién? Jacob Avinu. Pero dice, ahí empezó el exilio. ¿Por qué empezó el exilio? Empezó la asimilación, empezó la mezcla con los goyim, se perdió todo lo que se estaba perdiendo, aunque la situación estaba muy buena. Y dice, ¿cuándo fue la vida de Jacob? Vivió total 147 años. Vaikrebu Yemei Israel Lamut. Se acercó la época de Jacob Avinu para fallecer. ¿Por qué dice que se acercó la época de Jacob para fallecer? Dice Hatamim, hasta la época de Jacob nadie se enfermaba para morir. La gente, ¿cómo la gente moría? Estornudaba y se moría. No se enfermaban. Cuando llegó la época de Jacob, empezó a cambiar. Jacob le pidió a Dios, uno estornuda y se muere. No le da tiempo a escribir un testamento, despedirse de su familia, avisar, nada. De repente se va. Hashem le dijo, ¿cómo no? Por lo que tú pediste, vamos a empezar por ti. Tú vas a ser el primero. ¿Qué? Antes de morir se enfermó. Entonces es como un aviso. Ya él sabe lo que viene, se prepara las maletas, prepara los pasaportes, todo para irse de viaje. Eso fue a partir del momento de quién? De Jacob Avinu. Fue el primero que empezó el sistema de enfermarse en esa situación. ¿Y por qué eso? Porque Jacob dijo, la gente se tiene que preparar también para la otra vida. La gente a veces no sabe. Es como cuando un bebé, imagínense ustedes una mujer embarazada con un bebé. Cuando está el bebé en la barriga de la mujer, ¿qué piensa el bebé? Que cuando va a nacer, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Así piensa él, que se va a morir ahorita. Porque él no sabe lo que viene después. Está asustado. Piensa el bebé, voy a nacer, voy a morir. No sabe que existe un mundo externo. En el momento que nace, ¿qué descubre? Que cuando estaba ahí adentro estaba muerto, ahora que está vivo. ¿Por qué? Ahí adentro estaba metido en un todo oscuro, sin ver nada, no veía el mundo, ahora está vivo. Dice, igual es comparado este mundo con el otro mundo. Cuando nosotros estamos aquí, pensamos que estamos viviendo, llegamos a 120 años y nos damos cuenta que esa es la vida. Olam Shekulot Tov, Olam Shekulot Aroch. Por eso Jacob Avinu quiso prepararse con un preparativo para esto, y resulta que llegó el momento de Jacob para fallecer. ¿Qué hace? Vaikra libno Yosef, le llamó a su hijo Yosef. Vayomelo, le dijo a él, Imna matzati hen be'aneja, si aquí causé gracia en tus ojos, Simna yadeja tajat yereji, pon tu brazo, tu mano bajo mi muslo, veasita, y me vas a jurar que vas a hacer conmigo un favor verdadero. Hesed be'emet al natik bereni bemitzrayim. Le pidió que no quiere ser enterrado en Egipto. ¿Qué ocurre aquí? Jacob le llama a su hijo Yosef y le pide un juramento que no lo entierre en Egipto, pero para jurarlo le dice que ponga su mano bajo su muslo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso significa un juramento? Explícanos a Jamim que ellos juraban por una mitzvah. ¿Por qué va a jurar la persona? Por una mitzvah. ¿Por qué mitzvah juraban? Por la mitzvah del Brit Milá. Cuando la persona hace un juramento, tiene una fuerza más grande y tiene que cumplirlo. Quiso que él cumpla, pero aquí en esto hay un inyan. ¿Por qué Jacob hace jurar específicamente a su hijo Yosef y no a otra persona? Fíjense bien qué sucede con la madre de Jacob. ¿Quién es la madre de Yosef? ¿Quién es la madre de Yosef? Rachel. ¿Dónde fallece Rachel? Betlehem. ¿Qué hace Jacob con Rachel? ¿Se la lleva a Israel o la entierra en el camino?
La entierra en el camino. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Que lo entierren también a él en el camino. Igual como tú le hiciste a la mamá de Yosef, él va a hacer contigo. Jacob dice, no, quiero que me jures que vas a ser diferente, que a mí vas a llevar a Israel. ¿Y qué sucede? Dice, no creas que Rachel es una coincidencia que está en el camino. No es así. Rachel está en el camino porque tiene un propósito en el futuro de los días, cuando va a volver el pueblo de Israel y van a salir en el exilio, van a encontrar la tumba de Rachel en el camino y van a llorar ahí y van a pedir por el exilio, por la Geulá, y de la tumba de Rachel Hashem va a escuchar al pueblo de Israel y va a traer la Geulá. Por eso tiene que estar enterrado en el camino con una profecía. Pero dice Jacob, yo no entro en este tema, y él le dice a Yosef que por favor que a él sí lo llevara, ¿a dónde? A Israel. ¿Por qué? Rachel en realidad está enterrada fuera de su sitio. Rachel es Ikarosh el Bayit. Rachel es la principal de la casa. ¿Quién era la esposa preferida de Jacob? Rachel. ¿Por qué era preferida? ¿Porque era más bonita? No, porque era su alma gemela, su parte de su alma era Rachel. Y Jacob fue enterrado distanciado de Rachel. ¿Por qué fue enterrado distanciado de Rachel? Simbolizando el exilio. Y por eso mismo, cuando fallece Jacob, ¿qué sucede? Empieza el exilio. Jacob es el símbolo del exilio. ¿Dónde fallece Jacob? En Egipto, en el exilio. Y Rachel está enterrada distanciada de él, demostrando como estamos todavía separados. No llegó el momento de la unión. ¿Cuándo llega el momento de la unión? Cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach se va a unir Jacob con Rachel. Por eso nosotros unimos cada noche a Jacob con Rachel. ¿Cuándo? Hacemos en Arbit, toda la tefilá de Arbit simboliza Jacob Avinu. Porque la tefilá de Arbit, ¿quién la dijo? ¿Quién la hizo? Jacob. Después de Arbit, ¿qué se hace? ¿Cuál es el próximo rezo después de Arbit? Tikkun Hatzot. El Tikkun Hatzot es lo que leen los tzadikim en la medianoche. ¿Qué es lo que leen ellos? Tikkun Rachel. Quiere unir a Jacob con Rachel. Esa es la Mashiach. Que venga el Mashiach, que es la unión, que se una Jacob con Rachel. ¿Quién une a Jacob con Rachel? Yosef. Ahí viene el Mashiach ben Yosef. ¿Qué es el Mashiach ben Yosef? Es el que une a Jacob con Rachel. De esa unión nace Yosef, que es el Mashiach. Y ahora Jacob y Rachel están distanciados. Por eso Jacob y Rachel, apenas nace Yosef, Binyamin fallece. Ya no pueden estar unidos porque estamos en exilio. Y tienen que estar enterrados a distancia. Por eso Jacob le pide a Yosef, por favor, necesito tu juramento. ¿Qué es tu juramento? Necesito una promesa que me lleves a mi sitio. Por lo menos que yo esté en mi sitio. Y así el único que falta que vuelva, ¿quién es? Rachel. Como vuelve Rachel, ya estamos listos. Si los dos estaban distanciados, para traer la Geulá sería un proceso dificilísimo. Pero como uno solo está fuera de su lugar, más fácil que venga la Geulá más importante. Por eso Jacob representa la Merkabah, representa la presencia de Hashem. ¿Por qué? Porque Jacob es el que representa el final de la redención del pueblo de Israel, cuando se convierte su nombre en Israel. Jacob, ¿qué es talón? ¿Qué es talón? El exilio, está abajo. Estamos dentro de los Goyim, estamos en exilio, estamos en Galut, es Jacob. Cuando venga el Mashiach, ¿qué es? Israel. Llega la Geulá, su momento ideal. Por eso fíjense bien que Jacob representa la luna. Por eso cuando hacemos Birkat HaLevaná, que decimos Baruch Yotzrich, Baruch Osich, Baruch Konich, Baruch Borich. ¿No lo dicen ustedes? ¿Por qué me ven así? ¿No lo dicen? Sí lo dicen. ¿Qué significa Baruch Yotzrich? ¿Cómo empieza Yotzrich? Yud. Baruch Osich, ¿cómo empieza Osich? Ain. Baruch Konich, ¿cómo empieza Konich? Kuf. Baruch Borich, ¿cómo empieza Borich? Bet. ¿Qué significa eso? Jacob. Ahí está Jacob en Birkat HaLevaná. ¿Qué tiene Jacob? Jacob en la luna. ¿Y por qué Jacob en la luna? ¿Y qué parte de la luna Jacob? La parte oscura, no la parte que alumbra. Por eso Birkat HaLevaná se dice al principio del mes, cuando todavía la mayoría está oscuro, tapado. Ahí se dice Birkat HaLevaná, tiene que estar mayoría tapado, porque simboliza el exilio. Y nosotros pedimos, vaya ahora Levaná, que ahora jamás, que llegue a ser la luz de la luna como la luz del sol. ¿Qué significa? Que vino la redención, el Mashiach.
Y estamos pidiendo que Jacob se termine el galut y vuelva a qué hacer Israel. Si es Israel, Sarita y Melohim y Menashim Batujal. Y Jacob nos preparó el camino, toda su vida nos preparó todas las cosas del galut. Dice nuestro Jajamim, el que quiere saber el secreto de la Geulah, Jacob lo quería descubrir antes de morir. Porque le quería decir a sus hijos, yo represento el exilio, pero no se preocupen. Le voy a decir el fin de esto. No lo alcanzó a decir y se murió. Pero Jacob dice a Jajamim, él representa el galut, el exilio, y no nada más representa el exilio de Jacob, él representa que el exilio se va a terminar, porque él tiene el ketz, el final del exilio, y él le representa que todo esto es, algún día se va a terminar. Por eso Dios lo puso en la Merkabá de Hashem Yitbaraj y Jacob, representando que ese exilio, esa Merkabá, va a llegar un día que se va a terminar, vamos a llegar a la redención completa final, que es la venida Mashiach. Por eso, Vaikra Libno le Yosef, le llama a su hijo Yosef y le dice, por favor no me entierres en Egipto. ¿Cuál es el problema de Jacob que sea enterrado en Egipto? Dicen Jajamim algo muy extraño. Dice, en Egipto pasó algo raro, que hubo 10 plagas. La primera, ¿cuál era? Dam, sangre. La segunda, Sefardá. La tercera, Kinim. ¿Qué significa Kinim? ¿Cuál es la tercera plaga? ¿El niño la sabe? A ver, dila cuál es. Kinim. ¿Cuál es Kinim? Muy bien, los piojos. ¿Qué son los piojos? Piojos chiquitos. ¿De dónde salieron los piojos? De la tierra. Toda la tierra que había en Egipto se convirtió en piojos. Decía Jacob, no quería que él, fallecido, se convierta en piojos. Por eso le pidió a ¿quién? A Yosef que lo entierre en Israel. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se va a convertir en piojos? ¿Qué significa eso? Dice, cuando Hashem manda las plagas, dice Jajamim, no es así nomás que golpea y ya. La tierra donde sale la plaga, donde sale el decreto, se impurifica, se hace tamé, se hace mala, se daña. No es algo así nada más que la tierra salió un piojo y se acabó todo, quedó lo mismo. No quedó lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Y Jacob no quería ser parte de esa maldición, de ese problema. Él es verajá, pura bendición. Decía, no quiero tener nada parte de este problema. Yo soy de Jacob, es la verajá y quiero estar en verajá. Aunque simboliza el exilio, simboliza Aimoa, Noji, Betzará, yo estoy con él en el exilio. Por eso Jacob dice, por favor, quiero que ponga mi mano, que me jures y que me lleves a enterrar a Israel. Y le pide que le jure, ¿por qué mitzvah? Por la mitzvah del Brit Milá. ¿Y por qué le pidió por esa mitzvah tan extraña del Brit Milá y no otra? Tantas mitzvot que hay, ¿no consiguió otra? Es la que le hizo con la esposa Potifar. Muy bien, porque Yosef Atzadik hizo esa mitzvah del Brit Milá a todo Egipto. A todos los egipcios le hizo hacer Brit Milá. ¿Y por qué? Porque quería que sus hijos no pierdan el Brit Milá. ¿Qué hizo? Lo puso de moda el Brit Milá, para que todos lo hagan. Imagínense, ahorita salieron en algunos países en el mundo unas leyes que prohíben el Brit Milá. Escuché que en Alemania, no sé si escucharon ustedes, pusieron una ley que prohibido el Brit Milá. Hace un tiempo estaba hablando con un rabino importante en Alemania y él me contó que tenían que mandar cartas y explicaciones y reuniones con ministros del gobierno. ¿Todo para qué? Para poder salvar esta mitzvah tan importante del Brit Milá. Y entonces cuando hacen eso, los Yehudim, ¿ustedes creen que van a dejar de hacer Brit Milá? El gobierno les dijo a los judíos, ¿cuál es el problema? Nosotros le permitimos, pero nada más tienen que firmar una hoja y no sé qué y no sé cuánto. Los rabinos dijeron, no queremos, porque cuando ustedes hacen toda esa guerra psicológica, la gente se mentaliza que el Brit Milá es un problema, puede ser que la gente lo deje de hacer. Algunos que le den miedo van a decir, quién sabe qué es lo que pasa, por qué lo prohíben, y no van a querer hacerlo. Pero si ustedes dicen y recomiendan el Brit Milá, como muchos países que te recomiendan hacer Brit Milá, hay países que cuando nace el niño, pasa un doctor por la habitación y dice, ¿ustedes quieren hacer que les haga así, habitación por habitación de todas las mujeres que dieron a luz? Entonces, ¿qué siente la gente? Oye, esto es algo normal. El Yehudí hace más fácil Brit Milá. Eso es lo que quiso Yosef, garantizar que el pueblo de Israel siga haciendo Brit Milá en Egipto.
Entonces, ¿qué? Le dice Jacob a Yosef, tú hiciste tanto sacrificio por esa mitzvah, quiero que me jures por esa mitzvah, que esa es tu mitzvah. Y cada persona en el mundo tiene alguna mitzvah que es la mitzvah de él. Una persona me dijo, una persona me contó que él tiene una mitzvah que siempre la hace con muy especial. Dije, ¿cuál es esa mitzvah? Me dice, el pan de Shabbat. ¿Qué? Dice que para Shabbat prepara un pan, pero algo especial, exquisito. Lo pone así en el horno para que brille bonito. Le pone unos semillas de ajonjolí y de qué más, de ese negro. ¿Y qué más le pone también? Otras semillas, así 5 o 7 tipos de semillas, y lo pone así bonito y no sé qué. Él tiene esa mitzvah, el pan de Shabbat, ese precepto que él hace con mucha kavaná. Hay otras personas que tienen un precepto de tefilá, cuando rezan palabra por palabra. Cada uno tiene un precepto favorito de él, que lo cumple con más énfasis, con más precaución, con más concentración. Ese precepto favorito que tienes, sépalo que él te va a cuidar siempre. El mérito de ese precepto, ¿por qué? Porque cada precepto que la persona hace, se crea en el Shamayim un ángel. Por ejemplo, si tú te pusiste un día un tefilín, se creó un ángel en el Shamayim, tefilín. Te pusiste un tzitzit, ese día se creó en el cielo, ¿qué? Un ángel de tzitzit. Si un día te pusiste kippah, se creó un ángel en el cielo de la kippah. Resulta que la persona esta tuvo un problema, como se puso el tefilín, tuvo un pequeño accidente, y el tefilín no se lo puso muy bien. ¿Por qué? Porque el tefilín tenía una cosa que estaba mal. ¿Qué mal? En vez de ponerlo en la mano derecha, izquierda, lo puso en la mano derecha. Se confundió. ¿Qué pasa con ese tefilín? Cuando se crea el ángel, que el tefilín que puso, el ángel se crea con un defecto, sin mano. ¿Por qué sin mano? Porque lo puso en la mano mala. Por ejemplo, en la tefilá, la persona rezó perfecto, se creó un ángel de la tefilá que hizo, pero tuvo un defecto en la tefilá, que en la mitad de la tefilá que hizo, en la mitad de la tefilá interrumpió para hablar, para contar chistes, para no sé qué, y después siguió. Interrumpió su rezo en medio. El ángel quedó defectuoso. El ángel defectuoso no es lo mismo que un ángel completo. Por eso ese precepto que uno lo cumple a la perfección, se crea un ángel completo. Cuando hay un ángel completo, ese ángel va delante de Dios, aboga por ti, te protege, te cuida. Como dice el versículo ahí arriba de la puerta, no sé si ustedes ven, ahí arriba de la puerta hay un versículo que está en una tablita negra con plata. ¿Qué dice el pasuk? Ve'alach lefaneja tzidkeja, y va a ir delante de ti tzidkeja. ¿Qué significa eso? Va a ir delante de ti tzidkeja, explican el Zohar HaKadosh, es el ángel que acompaña a la persona, que va delante de la persona cuando uno lo necesita. ¿Cuál es ese ángel? El ángel de cada precepto que uno hace va delante de la persona y lo cuida y lo protege y lo acompaña. Entonces, cuando uno tiene un precepto que lo hace muy bueno, ese ángel está en perfectas condiciones, puede ser un buen abogado por la persona. Por eso dice Jacob, ¿qué precepto hizo Yosef con tanta especialidad? Brit Milá. Y lo cuidó bien, y se cuidó mucho en su vida, cuidó esa mitzvah también. Le dijo Jacob, quiero que me jures por ese ángel tuyo, por esa mitzvah tuya, que esa es tu protección, esa es tu salvación, y ese seguro te va a salvar. Cuenta Jajamim, había un señor, un rabino, que siempre estudiaba una Gemara, le gustaba estudiar, Masejet Hagigah. Pero este rabino no era rabino de una sinagoga o algo, él estaba sentado estudiando en su esquinita toda la vida. De repente, un día, él falleció. ¿Dónde falleció? En su casa. Nadie se enteró. Vino una señora a la sinagoga y empezó a decir, señores, falleció un tzaddik, ¿cómo nadie hace nada? ¿Cómo nadie se preocupa? Resulta que fueron, se preocuparon, y anunció cómo tiene que venir la gente al entierro. Vino toda la comunidad al entierro. ¿Quién promovió todo? Esta mujer. Y nadie la conoce en la sinagoga. ¿Tú conoces a esa señora? Nadie la conoce. Y ella promueve y habla y trae aquí y allá, y que todos los rabinos, y que den un discurso y que no sé qué.
Después que lo enterraron, vino alguien, le preguntó: señora, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? Yo no la conozco, nunca la vi en la sinagoga, no vino ni en Kippur, y ahora se acordó venir. ¿Quién es usted? Dice: yo me llamo Hagigá. Y se desapareció. Ve'alach lefaneja tzidkeja. Ese ángel que se creó de la Masejet vino para acompañarlo en ese momento que tenía que acompañarlo. Cuando uno tiene ese ángel que lo protege, es un ángel. Por eso es importante que la persona, cuando cumple los preceptos, por lo menos algunos, trate de hacerlos con perfección. Algunos, lo que puede. Y eso se crea un ángel que lo acompaña a la persona, le protege. Uno no sabe en qué momento, en qué día, en qué situación va a necesitar de una protección especial que uno nunca sabe. Por eso es importante. Y Jacob vino, sabía que Yosef tenía ese ángel especial. Continuamos. Veshahalti eimabotai. Dice Jacob: me voy a acostar a descansar con mis padres. Dice la Gemara en Ta'anit 5: Jacob vino lomet. Jacob no murió. ¿Cómo que Jacob no murió? ¿Qué significa que Jacob no murió? En su momento di un shiur sobre este tema de Jacob no murió y les di 26 explicaciones por qué Jacob no murió. Es muy profundo el tema que Jacob no murió, pero hay una explicación conocida y fácil: es que Jacob está vivo entre nosotros. ¿Tú lo conoces a Jacob Avinu? ¿Cómo que no lo conoces? ¿No sabes cuántos años vivió? 147. ¿Quién era su padre? Isaac. ¿Quién eran sus hijos? 12 hijos. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo Shimon? Reubén, Shimon, Leví, Judá, Isahar, Zebulún, Gad, Naftalí, Gad, Asher, Yosef, Binyamin y Diná. ¿Quién eran sus mujeres? 4 mujeres. ¿Cómo? Rahel, Lea, Bilá, Zilpá. ¿Dónde vivió él? Primero nació en Israel, después se fue a Harán, después volvió a Beersheba, después viajó a Mitzrayim y falleció en Egipto. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Seguro que lo conocemos. Toda su vida lo conocemos. Vive entre nosotros. Esto es Jacob Avinu Lomet. Cuando hay un tzaddik, una persona que hace buenas cualidades, es como si no murió, como todavía vive entre nosotros. ¿Por qué? Porque se mantiene vivo todo lo que él hizo, todo lo que era. Y así es cuando hay un tzaddik. Por eso dice Jacob: Shahatim abotai, ben saatani mi mitzrayim kubartani mi kuburatan vayomar. Le dijo a Anoji, a Esekit Bareja, le juró que va a ser como él le dijo. Vayomer Ishaba Ali, júramelo. Vaishabalo, vaishtahu Israel Rosh Hamitah. En ese momento se aposternó Jacob la cabecera de la cama porque estaba enfermo. Vayahara de Barim Maele. Pasó después de estas palabras. Vayomele Yosef. Vino Ali y le dice a Yosef: Ine abija jole, tu padre está enfermo. ¿Qué hace él? Lleva a sus 2 hijos. Vaikaj Shene Banabimo. Et Menashe, et Efraim. A Menashe y a Efraim. ¿Quién era el mayor? Menashe. ¿Quién era el segundo? Efraim. Vayageli Jacob, le dijeron a Jacob: Vayomer Ine binja Yosef baeleja. He aquí tu hijo Yosef te viene a visitar. Vaithazek Israel. Se reforzó Jacob. Vayeshev a la mitad. Se sentó en la cama para recibir a su hijo Yosef. O sea, primero le juró todo lo que le juró, se acabó. Después, cuando se puso más grave, lo mandaron a llamar a Yosef. Vino Yosef con sus hijos para despedirse de su padre. ¿Qué hace Jacob? Se sienta sobre la cama. ¿Por qué se sienta sobre la cama? Dice: para darle honor al rey. ¿Quién es el rey? Su hijo. ¿Un padre tiene que darle honores a su hijo que es rey o no? Si el padre es un civil, su hijo es un rey, ¿tiene que darle honores a su hijo o no? Si tú tienes un hijo que es rey, ¿tienes que rendirle homenajes o no? Sí. Lo lógico sería que no. ¿Por qué no? Es mi hijo, él me tiene que respetar a mí. Capé de tabija, ve de timeja, dice la Torah. Honrarás a tu padre y a tu madre. Él me tiene que respetar a mí. Yo a mi hijo no lo tengo que respetar. El pueblo tiene que respetar al rey, pero yo soy su papá. Es diferente. Pero dice no. Ta'ala be'idne sagidle. Dice la Gemara, no. Si ahora él es el jefe, aunque sea tu hijo, respétalo. ¿Por qué respétalo? Hay que respetar la autoridad, por más que sea un zorrito. Tu hijo sea una cosa mínima, pero si ahora eres el rey, respétalo, dale su puesto. Por eso Jajamim dice: Mikan sheholkin kabod la malchut. Uno siempre tiene que respetar a la presidencia, al rey. A veces uno piensa: no, pero este presidente así, así. No, él es el presidente, respétalo, hay que respetar la autoridad.
Por eso dice Jacob vino el patriarca nuestro, respeta la autoridad que es su hijo Yosef. ¿Qué le dice? Vayomer Jacob el Yosef. Yo corrí un poquito para llegar a este pasú. Le dice Jacob a Yosef, El Shaddai nir'a elai beluz be'eretz Kenaan veivarejoti. Hashem Itbaraj se me presentó en la tierra de Kenaan y me bendijo. ¿Qué bendición me dio? Vayomer elai me dijo a mí, Hineni mafreja veirbitija. Te voy a reproducir y multiplicar. Untatija likal amim. Te daré una congregación de gente. Venatati et haaretz azot lezarajá hareja afuzat olam. Esta tierra de Israel la daré para ti, para tu descendencia, una herencia eterna. Bonita bendición. Pero normalmente nosotros siempre decimos Hashem Elohim, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Pero mira aquí qué nombre dice, El Shaddai nir'a elai beluz beretz Kenaan veivarejoti. ¿Por qué utiliza ese nombre de Dios? De tanto nombre que tiene Dios, ¿por qué escogió este nombre para darle la bendición? Primera pregunta. Segunda pregunta. Cada nombre de Dios representa algo. Este nombre de Hashem, ¿qué representa? She'amar le'olamo dai. Que el mundo empezó a expandirse mucho cuando Dios lo hizo. Dios le dijo al mundo, stop. ¿Qué significa stop? Para. Suficiente, no crezcan más. Ese nombre de Dios es el nombre de Dios que representa la limitación de este mundo. Que este mundo es limitado, que no es completo, que no es todo, es muy limitado. Cuando yo te voy a dar una bendición, ¿con qué nombre te tengo que dar la bendición? Con el nombre de la abundancia. Sin embargo, ¿con qué nombre te estoy dando la bendición? De la limitación. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende que Dios bendice a Jacob con el nombre de la limitación? She'amar le'olamot dai. Deben decirte con el nombre de la abundancia, que la verajá, del shefa. Esto tiene que algo muy bonito. Esta bendición no viene así nomás. Viene para estos momentos especiales. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, quiero darte a ti una bendición, ¿qué bendición te doy? Mira, cuando tú comas sano, cuando comas bien, cuando comas comidas buenas, tendrás larga vida, salud y alegría. Es una bendición, pero es una bendición condicionada ¿en qué? Que comas bien, que comas sano. Si no comes sano, ¿qué vas a tener? La bendición no viene. Si yo tengo una bendición más completa, ¿qué te digo? Aunque comas porquería. ¿Qué es porquería? ¿Qué es una comida así que no es sana? ¿Cuál es el ejemplo de una comida que no es sana? Shawarma, papa frita. ¿Qué otra comida? Falafel, hot dog. ¿Esa comida es sana o no es sana? Poco sana. Burrecas. No, esa sí es sana, esa. Entonces le dice toda la comida que no es sana, le dice, cómete toda la porquería que quieras. ¿Y qué? Vas a tener verajá, salud, 120 años, nada te va a afectar, vas a quedar excelente. Esa es una bendición que es tremenda. ¿Por qué? El otro le da bendición cuando esté bien, cuando esté mal. Es una bendición limitada a que él coma bien. También es buena, seguro que es buena, pero está limitada a que él coma bien. Pero cuando yo te doy la bendición, que aunque comas mal, que comas algo, también te va a ir bien. Oye, es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque aunque yo caiga, aunque yo coma algo que no es sano, voy a tener salud. Dios dice, con el nombre de la limitación, te doy la bendición. Para decirte que incluso en las épocas de limitación, vas a tener bendición. Y esa es una bendición completa de Dios. Eso es lo que dice Ahimó Anoji Batzara. Cuando estamos en un problema en el exilio, dentro del exilio del problema, de la situación difícil, ahí viene la bendición de Dios. Y fíjense ustedes que el pueblo de Israel se ha destacado siempre en esas situaciones. ¿De qué? Que incluso en el momento que estamos ahorita en exilio, no estamos en nuestra Mashiach como debe estar, y que el pueblo de Israel prospera, lucha, supera, se eleva. Han llegado a Estados Unidos como inmigrantes, como pobres, sin nada,
y han levantado cabeza, han llegado y se han reforzado. ¿Eso qué representa? Que incluso dentro de la limitación, incluso dentro del problema, incluso dentro de la situación difícil, ahí está la bendición de Hashem Imanu Jibetzara. Eso es el Shaddai Niraelai Beluz Beretz Kenan Vaivarejoti. Me bendijo con el nombre ese limitado, también voy a tener bendición. Por eso hay una persona a veces se quejan de que hay crisis, que hay problemas, que hay así. Dije, Dios no necesita que haya abundancia para mandarle a uno bendición. La bendición de Dios puede llegar también que dentro de la crisis. Y hay veces, ojo y cuidado, que hay veces de la misma crisis te trae la bendición. Uno nunca sabe la bendición de Hashem. Que eres fine. Había una vez una persona que tenía un problema grande económico. Pero grave económico. ¿Qué le pasó a él? Él tenía una fábrica este caso pasó en Venezuela. Durante 20 años fabricaba. Y él toda su vida fabricaba y pasaba difícil. No era muy rico, pero se mantenía bien. Mantenía su gasto normal y no tenía nada para ahorrar. Pero se vivía una buena vida. Resulta que un día le dicen que la situación se está dando cuenta que está difícil porque no hay materia prima, no se puede fabricar bien, los empleados problemas para aquí, para allá. La fábrica empezó a decaer. En eso que empezó a decaer la fábrica, ¿qué pasó? Llegó el momento que tiene que renovar el seguro. ¿Qué seguro? Seguro de la fábrica. Tiene un seguro anti-incendios, anti-temblores, anti-catástrofes naturales, anti-invasiones, etcétera, para no entrar en detalles. Resulta que ¿qué pasa? Él dice, mira, yo estoy mal, crisis, no sé qué, ahora voy a renovar. Le dice al señor del seguro, espérate, quiero pensarlo. Dice, bueno, tiene 2 meses para pensarlo. Si no renuevas, pierdes la antigüedad, no sé qué. Bueno, dije, déjame pensarlo. Pasaron 2 meses, le llama el señor, mira, ¿vas a renovar o no? Dice, la verdad, como está la cosa, déjame pensarlo 1 semana más. Pero dice, pero ya perdiste la antigüedad. Dice, no importa, llámame en 1 semana. ¿Qué pasó en esa semana? Un incendio, se quemó toda la fábrica. Al seguro, le dice el seguro, mira, no pagaste, justo pasó, se acabó todo, perdiste todo. ¿Qué dijo el Señor? Mira la mano de Hashem, cómo me castigó, cómo me metió, no alcanza los problemas que hay en el país, no alcanza los problemas que no sé qué. Yo también ahora perdí mi fábrica, perdí todo mi capital, no tengo nada en el banco, no tengo ni cómo pagar a los empleados para sacarlos, no tengo. Declaró la quiebra, no sé qué, no sé cuánto. Entonces cuando empezó así, dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a trabajar, a hacer algo. ¿Qué hizo? Dijo, como no tengo capital, no tengo nada, voy a empezar a comprar y vender. ¿Qué voy a hacer? Comprar a crédito y vender. Eso es lo que puedo hacer, no necesito capital. Compra a crédito, vende. Como tenía crédito, lo conocían la gente y eso, empezó a hacer así. En 3-4 años se hizo archimillonario. Y empecé a ver para atrás y me dice, ¿no era una bendición que se me quemó la fábrica? Si no, yo me quedaría en esa fábrica 120 años, quebrado con esa fábrica. No hubiera salido nunca de ese hueco. Pero gracias a Dios que me quemó la fábrica, me sacó el problema, me metió en un aprieto, tuve que buscar un trabajo nuevo y salió la verajá de Hashem. Por eso la persona tiene que saber que a veces para Dios mandarle bendición a la persona no tiene que darle un premio, a veces mandándole un incendio le manda una bendición. Dios te puede mandar la bendición por donde sea. Lo que uno tiene que saber, tener la fe en Él, como dice Jacob, El Shaddai, ese Dios que limitó al mundo, ese Dios que puso los límites del mundo, puso los parámetros del mundo, ese mismo Dios me dio a mí la bendición y me dijo que te vas a multiplicar, que tu descendencia, que vas a tener, y vas a hacer, y vas a todas las bendiciones. Ahí significa por dónde viene la verajá de Hashem. Por eso hay personas a veces que se preocupan, están pendientes, que esto, que lo otro. No le des consejos a Dios. Tú dile a Dios, resuélveme. Y Dios puede resolverte por donde Él quiera, por la forma que Él quiera, por la manera que Él quiera. Él te mandará su bendición, su verajá y su atzlajá. Besat Hashem, con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, tengamos todos el zehut y servirlo Belem Shalem y tener todas estas verajot kulam. Amén, que ni razón.